Quiero saludar a Alexander Guerrero, él es doctor en economía. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Señor Guerrero, ¿es una realidad esta unificación del tipo de cambio? ¿Es algo de lo cual se ha venido especulando y hablando, digamos, en las últimas semanas? Lo cierto es que lo que sí se ha venido produciendo por una razón o por otra son varias devaluaciones. Buena tarde. Sí, buenas tardes, Irania. Un saludo a ti y a tu audiencia en América Latina y en los Estados Unidos. El problema central, Irania, es quizás la falta de sinceridad con la cual el gobierno ha enfrentado un problema por él mismo creado. Un enorme déficit fiscal trajo como consecuencia el agotamiento de PDVSA y la caída de la renta del petróleo. Al caer la renta del petróleo, caen las reservas internacionales, se drena desde el Banco Central y la moneda comienza a devaluarse independientemente del control de cambio. Esa situación Ramírez al principio del 2014 trató de enfrentarla con la creación de lo que yo llamo el primer fiasco, el SICAD 1, tratando de detener la carrera de las monedas en el mercado paralelo. Después vino el SICAD 2 y así de esa forma han aparecido tres tipos de cambio. El cambio 630, que es el que mantiene Caribe, un dólar que no existe. El cambio a $10 en SICAD 1, que por donde se van fundamentalmente las operaciones de alimentos, medicinas, lo que es esencial, aparentemente, según lo considera el gobierno, que es el que ejerce el monopolio de las importaciones. Y una tasa de cambio en SICAD 3 a 50 bolívares por dólar, que supuestamente está allí para detener el mercado paralelo, que finalmente marca un precio que fluctúa entre 70 y 75 bolívares. El racionamiento detrás de esto es que, esto se va a detener a través de un proceso de unificación. Pero la unificación implica una gran devaluación de lo que se compra a 6.30 y lo que se compra a 10 en el SICAD 1. Eso brincará en términos de devaluación, sería muy fuerte. Se habla de un precio de $25 y estaríamos en presencia de una estampida inflacionaria hacia el segundo semestre prácticamente inédita en la historia económica venezolana. Ahora, y es donde lo que aparece. Sí. Ahora, pero fíjese una cosa, es decir, hay varias tasas de cambio, pero lo cierto es que no funcionan, es decir, hay productos que se supone se podrían comprar a $1 controlado, pero el Estado venezolano hace rato dejó de tener dólares que no se le entregan, por ejemplo, a la industria farmacéutica para la materia prima, dólares que no se le entregan a la gente que compra repuestos, dólares que no se entregan, digamos, a quienes los necesitan para cubrir el déficit en las diferentes áreas de Venezuela. Es decir, la gente cuando quiere, los importadores cuando quieren adquirir estos productos, finalmente terminan haciéndolo a precio del mercado paralelo. Cuando se habla de que unificar esta tasa de cambio va a traer o va a disparar una inflación, en el fondo esa inflación no existe ya. Porque cuando uno logra adquirir este tipo de productos, tiene que hacerlo a precio de mercado paralelo, porque de otra forma no lo consigue. Tienes una serie de bienes que estarían marcándose entre 6.30 y 10 y se tiende a unificar a un precio de 20. Lo que se ha sumado por allí, vamos a tener una inflación adicional que va a darse terrible. Aquello que se vende a 6 se va a vender, aquello que se vende a, digamos, a 6.30 y va a saltar a 12, 15, 25, es 4 veces el precio, 400% de inflación. Y vamos a tener un impacto importante en precios. Pero como tú decías, la razón fundamental es que el gobierno se quedó sin divisas. Es decir, no hay divisas, en consecuencia, lo único que el mercado puede hacer, inclusive bajo control, es que los precios subirán. Subirán a niveles de como va la economía ahora, que es una especie, yo lo llamo una hiperinflación. Inflaciones en las cuales ya no sabemos qué es lo que hay en el mercado y a qué precio viene. Lo que hace que la gente compre uno o dos cosas más. ¿Sí? Sería que ahí la gente compra 1, 2, 3, 4, 5 cosas con la pasión de tener, por ejemplo, leche guardada para poder cambiarlo con el vecino que tendrá aceite guardado. Y así en los campos, en los barrios y en las zonas urbanas más pobres estamos viendo el canje de un producto por el otro. Es decir, todo esto viene
por la negación del gobierno de tener que enfrentar los cambios económicos y el cambio del paradigma del socialismo, porque el socialismo nos ha traído hasta acá. Y si tenemos que ir a una economía de mercado, liberar el cambio, eliminar el control del cambio, que es fundamental, para que entonces tengamos en el mercado posibilidades de adquirir divisas, no aquellas que vienen del petróleo, porque el problema central, como te lo decía al principio, es que la renta petrolera es negativa, es decir, los pasivos y las obligaciones financieras y no financieras de PDVSA en dólares superan el ingreso en dólares en exportaciones del petróleo, claro. Lo cual es una gran paradoja porque el precio del petróleo es $100, lo marca durante todos estos 2 o 3 años a $100 y aprecia que está en $100, hay escasez de dólares porque PDVSA tiene tremendas obligaciones y deudas inmensas contraídas. Lo igual pasa con el fisco, que es lo que tú mencionabas en el caso de Caribe. Sí. El gobierno tiene una deuda contingente en Caribe de $25.000 millones, además de pasivos que no ha pagado, que tendrá que eventualmente pagar. Ahora, yo creo que ante esta condición, Venezuela debe estar en una especie de ruta de default técnico, es decir, sí, nosotros vamos hacia una cesación de pago casi inevitable porque no hay dólares para pagar. Y la única forma como tendríamos dólares en el mercado es que eliminen el control de cambio. Más no se nota en el mensaje de Ramírez, que es el que lideriza el mensaje económico, que el control de cambio se va a desmontar, sino habla de unificación cambiaria, y sería el tercero o el cuarto chasco, por cuanto no es posible que funcione un mercado unificado en términos de precio del dólar si no hay libertad de compra del bolívar en las magnitudes que la gente aspira y desea. Ahora, con esa libertad en el mercado solamente entonces tendremos posibilidades de quienes tienen dólares vengan a venderlo a Venezuela y se restablezca el mercado cambiario normal como existe en todas partes del mundo. Claro, al mercado irán los dólares que se generan por exportaciones, pero también los dólares de los ahorros de la gente. Pero fíjese, por ahora privados de ir al mercado por el control de cambio. Pero fíjese una cosa, si hablamos de que podríamos entrar en una espiral inflacionaria más grande que la que ya se conoce en Venezuela, y usted habla de un 400%, ¿quién va a poder comprar en Venezuela? En este momento... El país ha empobrecido, Idania. Al país lo han empobrecido de una manera bárbara. Nosotros somos el país número 24 en estándar de vida en el continente. Hace 15 años éramos el país número 6 y hemos descendido mientras toda América Latina ha crecido y ha mejorado su estándar de vida, inclusive aquellos países mucho más deprimidos económicamente que Venezuela. Nosotros hemos hecho el sentido contrario. Nadie invierte en Venezuela, las empresas se cierran, las empresas se van a países vecinos y el gobierno se endeuda PDVSA, y al final la enorme deuda es un fardo impresionante con la cual la economía no puede arrastrar. Y es al sincerar los precios en la economía, entonces vamos a terminar como el país más endeudado del continente y a finales de año en el país más pobre de América Latina. Y no estoy exagerando, pero una vez que devalúen, habrá que entonces generar la data sobre el tamaño de la economía venezolana y ya verás lo que será en una economía a 6.30 comparada con una economía a 25 o a 30 o a $15, una economía que va a ser exactamente la mitad del tamaño que tiene hoy. Con 40 millones de habitantes, pues te podrás imaginar cómo va a caer el per cápita y el nivel de pobreza que Venezuela se encuentra, que nosotros nos encontramos, porque el país ha sido empobrecido ya no por consecuencias no intencionadas, sino por agenda. Y el mismo Giordani lo escribió y lo dijo muchísimas veces, que la pobreza era fundamental para el socialismo. Y entonces eso es lo que tenemos. Ahora no hay manera de resolver el problema. El gobierno no le va a quedar otra, tener que tocar la puerta del FMI, buscar la banca internacional y reestructurar su deuda porque no hay cómo pagar los activos, los pasivos, la deuda venezolana. Y ayer lo dijo el ministro entre líneas. Ramírez parece una especie de aprendiz de brujo y como no conoce la materia no sabe lo que dice. Y ayer dijo muy claro, Venezuela tiene presupuestados los dólares para pagar la deuda y eso es absolutamente falso, porque ni siquiera tiene dólares para comprar papel toalé, ni para comprar leche, ni para comprar lo fundamental. Pues como lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela el jueves en la OEA, ningún país puede obligar a otro a pagar su deuda a un país soberano. Jagua quiso decir muy claramente en esa expresión que en ese meeting, en ese discurso que dio en la OEA el día jueves, que nadie puede obligar a nadie a pagar a un país soberano. Entre líneas, Jagua quiso decir, en las condiciones que está Venezuela mañana, nadie la puede obligar a pagar. Eso es lo que yo leí y eso es lo que los mercados leyeron. Y esa es lamentablemente la situación nuestra. Pues quiero darle las gracias a Alexander Guerrero, doctor en Economía, por estar con nosotros. Gracias, Idania, por tu invitación. Buena tarde para usted.